Hoy es un día especial, domingo, Día del Señor. Sabemos que más allá de todo lo que vemos, existe algo grande, algo que es imposible de describir, imposible de sentirse si no es con el corazón. Es Dios, nuestro Creador. Cada vez que suceden cosas buenas, sabemos que Él está ahí, intercediendo. Aún en las dificultades, Él está presente para ayudarnos. Le invitamos para que escuchen atentamente el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y conferencista Héctor Manzo. Y ahora, el tema de hoy. Vamos a hablar durante los próximos minutos acerca de la forma correcta de vivir. Existen diferentes formas en las que uno puede vivir la vida, pero no todas suelen ser favorables, no todas traen beneficio a nuestra vida. Hay formas que se establecen considerando lo que a uno le gusta, teniendo en mente las circunstancias o aquello que le resulta mucho más fácil. Y esta clase de decisiones en la vida hace que la persona viva una vida improductiva, insatisfecha y carente de todo bien del cielo. La causa principal por la cual muchas personas viven en plena frustración es porque han optado vivir la vida no de la forma correcta, sino de la manera más fácil. Y lo que es fácil casi siempre viene atado a experiencias difíciles. Lo que quiero decir con esto es que uno no puede vivir la vida circunstancialmente, ni tampoco puede vivir la vida improvisando. Para que uno no desacierte, no cometa equivocaciones serias y graves, no genere destrucción a su propia vida, es muy importante que desarrolle la habilidad de vivir la vida de la manera correcta. Esto no significa que se va a sentir bien, que le va a resultar algo fácil, pero sí significa que tendrá las garantías de experimentar una vida estable, en orden, en realización y en bendición. En otras palabras, su vida no representará un experimento donde usted de manera continua prueba, intenta o realiza determinadas prácticas a ver si le puede funcionar, sino que cuando establece patrones de conducta establecidos en lo que es correcto, usted tiene la seguridad de que le va a ir bien, de que Dios le enderezará el camino, que lo recompensará y que el día en que usted muera vivirá experimentando la máxima satisfacción o realización que ha podido alcanzar en la vida. Usted morirá contento. Usted no estará anhelando la muerte, no estará deseando que Dios ya lo recoja, sino que tendrá el sentido de satisfacción de que vivió la vida los años que Dios le permitió y que de su lado usted hizo todo lo que estaba a su alcance por no defraudar a su familia y por no decepcionar a Dios.
¿Usted sabe cuántas personas en el mundo le han causado decepción a Dios? Quien los creó con el propósito de que vinieran a este mundo, no como una especie de un acto fortuito, no como una prueba o un experimento, sino que Dios nos concedió vida teniendo como fundamento un perfecto plan y un propósito divino. Y cuando se vive fuera de ello, entonces es que uno yerra, se equivoca, se frustra y anhela querer salir de la vida. Eso es huir. Y los que huyen se traducen como cobardes. Usted no puede ser cobarde. No puede huir de los periodos difíciles. Hay solamente una área en la que la palabra de Dios nos orienta que debemos huir, y es del peligro de la tentación, del peligro de aquello que nos puede destruir. Pero Dios nunca dice que huyamos ante las batallas, las dificultades o los periodos difíciles, sino que no importa cómo se vean las circunstancias, la realidad de las cosas, uno tiene que mostrar una postura de firmeza, que nada lo desvíe, lo tumbe, lo desanime, y aún en medio de todo lo que le venga en contra, usted tiene que avanzar. Y a veces se sentirá que está herido, otras veces se sentirá que está débil, otras veces se sentirá confundido. Pero lo que Dios espera es que usted avance en medio de esas experiencias desagradables, pero por sobre todas las cosas, que desarrolle la habilidad de vivir una vida en la manera correcta. Y vamos a ir a la palabra de Dios. El primer versículo que vamos a considerar es en relación a la profecía del Mesías. Está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 11 y el versículo número 1. Ahí él habla de manera profética de lo que habría de ocurrir 700 años después. Hace referencia a lo que es en sí el resurgimiento del linaje de David, quien era rey de Israel. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Básicamente es el fruto, es una especie de retoño débil, pequeño, pero que tiene en sí mismo el potencial de crecer y de llegar a ser un árbol. Y cuando el profeta escribe o anuncia esta profecía, los israelitas tenían conocimiento de David y de todas sus hazañas, pero transcurre un promedio de 700 años en los cuales lo que es la gloria, la imagen de respeto, la imagen que había establecido David comienza a deteriorarse, porque hubo reyes que no vivieron de acuerdo a lo que Dios esperaba. Dios determinó honrarlos
Y debemos reconocer esas muestras de favor y de bondad como una honra por parte de Dios para con nosotros. O sea, cada vez que usted recibe algo que representa valor, no solamente debe considerar el valor de lo que recibió, sino el significado que contiene, que son dos cosas muy importantes. La primera, todo lo que recibimos por parte de Dios tiene valor. El que Dios le dé un carro, una casa, unos zapatos, una esposa, no que la haya agarrado usted, pero que Dios se la dé, tiene valor. Pero más que el valor, es el significado de aquello que Dios nos está entregando. Entonces debemos aprender a apreciarlo, valorizarlo y ser agradecidos. Y hubo reyes en la historia que vivieron muy desconectados de su linaje y que no solamente utilizaron las bendiciones para mal, sino que se convirtieron en instrumentos del enemigo, promoviendo el mal. Llegó a un punto donde la indignación divina hizo presencia. Se presentó y comenzaron a experimentar situaciones, experiencias, sucesos, pérdidas y algunos aún la misma muerte, porque nunca aprendieron a vivir en la manera correcta. Y Dios establece un patrón de conducta basado en los principios eternos de su sagrada palabra. Y toda persona que determina vivir basado en lo que está escrito, cuenta con la promesa de que va a tener una buena vida, de que va a vivir bien, y que el día que se vaya de este mundo, aquellos que lo conocían van a sentir la pena y el dolor que se fue. No se van a sentir alegres y van a decir qué bueno que Dios se lo llevó. Al contrario, se van a sentir ¿por qué se fue? Lo vamos a echar de menos, lo vamos a extrañar. Porque aunque no lo crea, el contacto que Dios nos permite tener unos con otros establece la pauta para desarrollar afecto. Y con el paso del tiempo se forma lo que es una especie de cercanía que forma parte de la vida de uno. O sea, cada vez que yo no estoy aquí en la reunión, sea que esté en horas adelantadas, sea que sea en horas diferentes, yo estoy con el reloj de aquí, nunca cambio el horario, nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado con lo de aquí, no tanto por lo que es la iglesia. La iglesia es la conexión, por decirlo así, pero es lo que está conectado con la iglesia, que son todos ustedes. ¿Por qué? Por esa clase de relación que se establece y que de momento uno comienza a desarrollar ese sentido de afecto, de cariño, de respeto y de añoranza cuando de momento uno no está aquí. Yo sé que ustedes se alegran de que yo no estoy aquí, pero yo no. Yo lo recuerdo y oro por ustedes y digo, en 5 minutos comienzan, Señor, dale gracias a los músicos que canten afinados, que la música se escuche bien, el del sonido, Señor, que se inspire, que haya bendición. Esa es básicamente una de las realidades que a uno le toca vivir. Entonces el versículo número 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Este es uno
de los principales principios o de los principios fundamentales para vivir la vida en la forma correcta. No hay nadie que pueda vivir una vida exitosa, una vida próspera. Recordemos que en la Biblia, prosperidad no necesariamente está atada a las riquezas, porque hay gente que tiene mucho dinero, no tanto como su servidor, pero lo tienen, pero son gente miserable, gente hueca, son unos ogros. Usted no se puede relacionar con ellos porque carecen de vida, de prosperidad, la verdadera prosperidad, en contraste con lo que dice la Escritura concerniente a José, que estando en la cárcel, siendo abandonado, siendo vendido por sus hermanos y sintiéndose solo en términos humanos, dice la Escritura que era José varón próspero. Entonces, lo que hace la gran diferencia en una persona no es tanto que asista a las iglesias, porque hay gente que asiste a las iglesias, pero su vida sigue siendo igual de hueca y de miserable, y siempre sintiéndose que les falta algo, incompletos, insatisfechos, irrealizados, y pasan por alto lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros estamos completos en Él. ¿Quién es Él? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, usted no puede vivir una buena vida si usted no considera a Dios siempre para que su presencia more en su corazón. Y lo podemos comparar. Agarre usted una persona que tenga el Espíritu de Dios y otra que no lo tiene. Y la diferencia es como de la noche a la mañana. Esta es la causa por la cual uno no debe de confundirse, de que por causa de que forma parte de una iglesia, ya entonces está viviendo la vida plena. No es así. Ni tampoco debe confundirse por aquellos que tienen la habilidad de hacer milagros, de levantarse de manera sobrenatural sobre el viento, de echar fuera demonios incluso. Y no lo digo por las hermanas que echaron fuera demonios, porque el Señor Jesucristo, hablando en términos futuros, como si fuera un profeta, dijo: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, levantamos muertos, a los paralíticos los levantamos. El Señor Jesucristo les dirá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que no? Si todo lo que hicimos, no. Es que hay gente que puede hacer milagros y eso tiene que ver con el don, pero eso no es una garantía de que la persona sea alguien que vive una vida de acuerdo a las normas de Dios. Esta es la causa por la cual el Señor Jesucristo dijo que por su fruto se conocerán. O sea, no por los milagros, no por los prodigios que pueda hacer, ni siquiera por el don de hablar en lenguas. Y no me malinterprete, no estoy criticando a los que hablan en lenguas, que hacen milagros o maravillas. Estoy apuntando el contraste entre algunas personas cuyos frutos no testifican que viven siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Porque esa es la manera segura de que usted va a vivir bien, cuando reposa sobre usted el Espíritu de Dios. Y lo puede ver en Daniel, que se destacó en medio de las circunstancias difíciles que vivió y se encontró
por lo que la gente dijo y vio un espíritu superior. ¿Y cómo se identificó? No había en él ningún vicio, no había en él ninguna tacha, no había algo de lo cual lo pudieran reprender, porque la forma en la que él vivía, independientemente de las circunstancias, era una forma en la que estaba produciendo agrado a Dios. Este es uno de los más graves errores que cometemos los creyentes, que condicionamos nuestra forma de vivir de acuerdo a las circunstancias que de momento conforman nuestra vida. Y hay casos extremos donde a personas les va bien y tienen comportamientos malos, y viceversa. Otros que circunstancialmente les va mal y tienen comportamientos buenos. La manera correcta de vivir es que usted debe hacer siempre lo correcto, independientemente de sus circunstancias. Conocerá de algunos que dicen: a mí me dolía la rodilla y le pedí a Dios que me sanara. Ayuné, hice duelo, me vestí de cilicio, fui para que Benny Hinn orara por mí, no me sanó. Entonces, si Dios no se interesa en mí, en mi rodilla, ¿yo por qué me voy a interesar en Él? Y hay otros que no lo hacen por la rodilla. Hay otros que lo hacen simple y sencillamente porque ven a alguien que hizo lo incorrecto y que les toca atravesar situaciones difíciles y que por causa de ello culpan a Dios y se desaniman y lo hacen a Él responsable. Esa clase de fe no es genuina, no es sincera y ni es válida ante los ojos de Dios, porque la verdadera fe que usted profesa en Dios le ayuda a fundamentar todo lo que se relaciona con su vida en lo que Dios ha establecido en su palabra, que estaría con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y créame lo que sería muy favorable, que uno contara con la presencia de Dios y que todo le saliera bien. Sería muy alentador que contara con la presencia de Dios y que no le tocara atravesar por periodos de prueba, por momentos de tristeza, por situaciones adversas o por periodos de soledad. Qué bueno sería que porque Dios está con usted, todo marcha sobre ruedas. No. O sea, Dios está con usted y ese es el beneficio, independientemente de lo que ocurra. Esa es la fe que persevera en los periodos de prueba, la fe que lo fortalece en tiempos de debilidad, la fe que le permite ver más allá de su realidad presente y que le otorga ese sentido de confianza que lo que está viviendo tiene solamente dos características: es temporal y es pasajero. Dura por un tiempo y pasa. Entonces uno debe de preocuparse. La preocupación fundamental debe estar en que usted cuenta con la presencia de Dios, con su compañía, con su apoyo, con su respaldo. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Este viene a ser uno de los elementos más necesarios para la vida. Las personas tienen intereses en vincularse a cosas
cuyo beneficio está encauzado solamente en el presente, en el ahora, en la vida pasajera, y pasan por alto lo que es la eternidad, porque todos nosotros, tarde que temprano, tendremos que atravesar por la experiencia de la muerte, y algunos serán sorprendidos ante semejante realidad. Y si su enfoque solamente estuvo para lo de esta vida, vivieron una vida muy pobre, muy limitada, muy carente de significado y de propósito. Porque por muchos años que haya vivido, 120, ¿qué son 120 años comparados con la eternidad? Entonces uno tiene que aprender a vivir en el presente, pero sin desconectarse de su realidad eterna, de su futuro eterno, de la vida eterna. Y para ello se necesita sabiduría. Uno debe tener sabiduría, no sabiduría humana, no sabiduría terrenal, no sabiduría animal y menos sabiduría diabólica, que son las clases de sabidurías que Santiago menciona en el capítulo número 3 del libro que lleva su nombre. Se requiere tener sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? ¿Qué características tiene? El capítulo 3, versículo 17 del libro de Santiago dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, de buen nombre, sin incertidumbres ni hipocresías. Tiene características importantes. Estas virtudes de la sabiduría deben operar en nosotros buenos frutos, misericordia. No debe haber incertidumbre ni tampoco hipocresía. Entonces, para que usted pueda llegar a tener esa clase de vida, es importantísimo entonces que se discipline a adquirir sabiduría. Y vamos a ver cómo se adquiere la sabiduría. Pero antes de ello, el otro detalle que se requiere es también inteligencia. Que la inteligencia se constituye en uno de los dones que Dios nos concede, porque a todos los seres humanos el Señor nos concedió esta facultad inteligente, viene de ser entendido, donde hay cosas que usted puede percibir, captar y entender con facilidad. ¿Y cuántas veces no se encuentra usted con alguien a quien le quiere comunicar una verdad? Y por más que se lo diga, se lo dice al derecho, se lo dice al revés, se lo dice en inglés, en español, y no lo entiende. Y cuando alguien no entiende algo, dos cosas ocurren. La primera, o se expone al peligro que eso representa, y la otra, se priva de recibir los beneficios que la misma le otorga. O sea, hay cosas que por el hecho de usted saberlas ya le producen beneficio, que le aportan bienestar a su vida.
Algo que usted conozca, que sea de matiz favorable, puede hacer que su vida sea mejor. Si lo aprende, si lo entiende, si lo recibe y si lo pone por obra. Entonces, es lo que Cristo dice en el buen sentido de la palabra, que debemos ser astutos como la serpiente. O sea, no dijo que debemos ser como la serpiente, para que luego no vaya y de momento le diga a una persona serpiente y luego le agregue serpiente venenosa. No, la característica de la serpiente es que es astuta. Y así es como nosotros debemos ser astutos, pero mansos como su servidor. Es así. O sea, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que debemos hacer uso de este recurso para que seamos beneficiados. ¿Y cómo funciona esto? Procurando ser entendidos. Una persona puede alcanzar una buena vida cuando es entendida. ¿Por qué razón? Porque no todo lo sabemos en este mundo y hay cosas que aprendemos por medio de los años que nos toca vivir y por medio de los golpes que nosotros mismos provocamos. Y entonces aprendemos. Y mire cuántos desperdicios de vida de personas que toman decisiones equivocadas por falta de entendimiento. No son inteligentes, no tienen astucia, carecen de sabiduría y arruinan su existencia. Y es solamente una vez que usted va a vivir en este mundo. Cuando usted esté en el cielo, disfrutando de las bendiciones de Dios, de la gloria y de la presencia de Dios, eso va a ser la culminación de su fe. Pero va a estar agradecido por los años que vivió aquí y que aprendió a vivir en la manera correcta. En el periódico salió la noticia: una joven deportiva de Colombia está sentenciada a la pena capital. Le sentenciaron la pena de muerte en China porque le encontraron drogas, y allá a los que trafican droga les aplican la pena de muerte. No creo que tenga 24 años. Y qué desperdicio, Dios mío. Una decisión errónea, equivocada, fuera de orden. ¿Y qué de aquellos que tienen ya 30 años en la cárcel? 30 años en la cárcel y 45 de vida. La mayor parte de su vida en la cárcel. No estoy diciendo que sea, ¿cómo decirlo?, que sea lo peor que a una persona le puede ocurrir en la cárcel. No. Porque si recibe a Cristo, pues hay una diferencia en él, independientemente del lugar. Pero eso le establece muchas limitaciones. Uno que se encontraba preso, que ya tenía un año y que fuimos a visitar en una oportunidad, estaba ansioso porque iba a salir. ¿Y sabe qué era lo que él mencionaba? Ay, cuando llegue, ya le dije a mi madre que me prepare un pozole con mucho repollo y con mucho rábano. Él había dejado de comer por un año pozole. Y ese era su anhelo, comer pozole. O sea, era lo que destacaba, había otras cosas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron alguna vez en la cárcel? Ya me lo imaginaba.
Qué bárbaro. Ustedes mejor que nadie saben lo que es estar ahí. O sea, es una limitante, es una desventaja, es una ansiedad, hasta que tiene que aprender a vivir en medio de sus circunstancias. Y todo eso, ¿por qué existen las cárceles? Para guardar a las personas que se convierten en una amenaza. Lo que hace peligroso vivir en el mundo es que hay gente que debería estar en la cárcel y están libres. Y el contacto que tenemos con ellos puede afectar considerablemente nuestra vida, porque son carentes de entendimiento. Salmo número 32, versículo 9. ¿Es así? ¿Lo entienden ya? No seas como el caballo o como el mulo. ¿Sabe cuáles son unas de las características de los mulos y de los caballos, pero con mayor razón los mulos? Es que son obstinados en algo. La forma más clara de identificarlos es que son testarudos, son necios. O sea, cuando se les mete una idea a la cabeza, no se la sacan ni a patadas. Eso es lo que ellos, y no sueltan. De ahí es donde viene la terquedad, la necedad, la dureza del cerebro, que las personas se bloquean la mente. No, esto es blanco, pero no es blanco, es gris, no, es blanco. No, pero ¿por qué dices que es blanco? Porque lo digo yo. Ah, bueno, para él es blanco. O sea, no dan apertura a nada. Entonces el principio que se registra aquí es que nosotros no debemos tener comportamientos que se basan en la necedad, en la terquedad, en la dureza de cerebro, donde no damos apertura a cosas que deben hacerse de otra manera. ¿Quieren un ejemplo? Ok. Estamos viviendo una nueva era. Es la era de la tecnología. Y hay gente que no quiere salir de lo antiguo. Viven haciendo sus trabajos de manera manual, usando su fax, y algunos tienen todavía una máquina de escribir porque es lo que conocen. Y entonces ahora hay alternativas mejores que le facilitan el trabajo para que invierta menos tiempo, sea más productivo, tenga todo más ordenado, se desgaste menos, y la gente dice no, porque esto es lo mío y esto yo lo conozco bien, y tienen temor de ir un poquito más allá a lo que les puede ayudar para habituarse al ritmo de la vida y no que sea influenciado en cosas negativas, sino que saque provecho de lo que es la tecnología. No, ellos siguen así y se privan del beneficio. Entonces dice, no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Ahí es donde está la desventaja, que las personas no entienden. ¿Y qué pasa cuando algo tiene que hacerse y no se entiende? Usted como madre o padre sabe, si al niño le está diciendo, ok, no estés jugando con los adornos que no son juguetes, ni pongas los juguetes como adornos que no son adornos, y él no le obedece, no respeta lo que usted dice, y siempre es una batalla. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sujetarlo, y después de sujetarlo, aplicarle la disciplina.
Porque es la única manera en la que va a entender lo que no puede captar con palabras.